gracias. De nada, profe. A ver. Sí, está grabado. Bueno, habíamos dicho que el vidrio, ustedes lo tenían, dependiendo del tipo de vidrio que sea, le tenían que llevar una temperatura de trabajo, y esa temperatura de trabajo era la apropiada para darle forma a los vidrios. Entonces, una manera de procesar el vidrio era llevar un poco de vidrio incandescente, totalmente viscoso, se le aplicaba una presión en un molde. Obviamente tienen que tener cuidado de que la temperatura tiene que ser apropiada y después se desprendía, se desprendía de la pieza. Lo mismo hacían con esta forma de acá, que viene abajo, llegan el vidrio incandescente, le ponen un mandril, le dan la forma, después lo llevan a otro molde donde le ponen aire caliente y le dan la forma por soplado. Y después el último era esto que se hacía un dado de platino, que tiene muchísimos agujeritos, y esto le daba la forma de fibra de vidrio, que la fibra de vidrio después se usa para hacer material compuesto. Y también lo que yo les quería decir de borosilicato, de los vidrios que son de los equipos de química, digamos, que ustedes han visto los dibujitos animados que tienen en forma de espirales, formas raras. De esa forma se agarra el acetileno con un poco con un soplete de acetileno, se las lleva incandescente, se unen las dos partes incandescentes, después se las deja enfriar al aire y ya se sueldan. Entonces con eso pueden darle forma. Ese es otro procedimiento para soldar. Tiene que ser un soplete, en una hornalla no se puede, necesitan 1000 y pico de grados para soldar el borosilicato. Después teníamos esto, la figurita esta que está acá abajo, que es de vidrio templado. ¿Qué es el vidrio templado? Bueno, justamente es cuando el vidrio se enfría con aire y se templa. Entonces la parte de adentro queda totalmente rígida y la parte de adentro que también al enfriarse se quiere reducir su tamaño, hace que la parte de adentro se traccione y la de afuera compresión. Entonces los vidrios blindados, son los de los autos, todo eso se fabrican con esta manera. Entonces el vidrio, lo bueno es que se templa y también, como yo les dije antes, se le puede dar pequeños revenidos como para que no quede tan frágil, digamos, ¿no? Que tenga cierta digamos, elongación, digamos, plasticidad. Entonces, ¿cómo se trabaja con los vidrios que tienen formas intrincadas? Estas, con las placas, estas las placas que nosotros vamos a vidrio en la ventana y todo eso. Y estas tienen formas distintas. Y el vidrio templado es esto que están viendo acá abajo. Y más adelante en otra filmina vamos a ver el vidrio templado químicamente. Esto ya está, no lo trae el Askeran, lo trae el Smith. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, acá no. Ustedes están viendo acá el sodio, que nosotros usábamos el sodio para que el vidrio baje su temperatura de fusión y sea más procesable, o más fácil o más barato. Entonces, si yo lo pongo en una solución en la cual voy a poner potasio, que es mucho más grande que el sodio, entonces el sodio va a salir de esta estructura y le va a dejar lugar a un potasio que es mucho más grande. El potasio va a crear más tensión en la superficie, obviamente, y eso es una manera de templarlo. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo es el templado de un vidrio, no? Químicamente. Se saca un sodio que es pequeño y se pone un potasio que es grande, entonces se templa. Se produce esto que ustedes están viendo acá. Tienen templado químicamente, que está acá abajo, y templado, digamos, con tratamiento superficial con el aire, digamos. Entonces esto provocaría, a ver un mensajito,
Listo. Profe, Sí, sí, el mismo link. Alguien pregunta si el mismo link, sí. Responderle que sí. Sí, pregúntame nomás. eso sería como cuando veíamos soluciones sólidas que Claro, metíamos. bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Me quitaste las palabras de la boca. Sí. Y una solución sólida genera una distorsión en toda la red de alrededor. Esto es exactamente lo mismo. Pero hay algo parecido entre el acero y el vidrio. Eh, bueno, acá le puse algunas composiciones de los vidrios. Por acá aparece estos de acá que van a ver E-glass. Estas son fibras de vidrio que habíamos mencionado. La S también es una fibra de vidrio. Fíjense la cantidad de sílica que tienen. Cuando veamos materiales compuestos, si podemos ver algo hoy, la, el diámetro de las fibras de vidrio son de 60, son de 5 o 6 micrones. Ese es el diámetro. Ustedes, para que tengan una idea, el cabello de un varón o de una mujer tiene 50 o 60 micrones de diámetro. Entonces, estas fibras que ustedes están viendo acá serían 10 veces más pequeños que ese diámetro. A ver. Bueno, habíamos dicho que le daba ciertas propiedades. El óxido de calcio, como el óxido de sodio, bajaba en la temperatura de fusión. ¿Está bien? El boro le daba propiedades de resistencia química y resistencia mecánica. El plomo hacía que sean más oscuros, ¿no? Esos vidrios polarizados, pero no porque le ponen un film, sino porque ya el vidrio en sí es oscuro, el plomo. Eh, Hay situaciones en las que se usa radioactividad, digamos radioactividad, y uno necesita ver de alguna manera, bueno, estos vidrios sí detienen las radiaciones, ¿no? Las radiaciones de todo tipo, luz, o microondas, o rayos X, lo que fuese. Y otros elementos que están acá. Por ejemplo, el vidrio de termómetro, que debe tener muy poca dilatación, lo tienen acá. De los foquitos, estos son los vidrios de las casas. Bueno, acá arriba también lo mismo. Estos son vidrios de, mm, de jarras, dice ahí. Acá tienen el Pirex, que es el borosilicato. Es el famoso Pirex. Bueno, ahí lo que es vidrio tiene muchísimo. La materia no da para profundizar mucho, pero lo que es este vidrio sí se habla mucho, digamos. Acá nos sale, por ejemplo, el vidrio que son los medidores de acidez, que son vidrios especiales y son porosos. Bueno, eso no aparece acá, pero para que tengan idea que los medidores de pH, el que realmente mide es la concentración de iones que hay dentro del vidrio y se mide, digamos, con diferencia de potencial. Esa clase de vidrio no aparece acá, pero para que tengan idea de que en el tema de vidrio sí hay mucho avance, pero no se difunde, digamos. Bueno, acá les traigo un diagrama ternario que tiene la sílice, que es el componente principal de los vidrios. Tienen mulita y leucita. Entonces, acá ven que es una porcelana dura, estos son para azulejos, estos son para aisladores eléctricos, este es porcelana de Parián. ¿Qué es la porcelana de Parián? Se los dejo a ustedes porque no sé lo que es la porcelana de Parián, tendré que ponerme a buscar. Bueno, a medida que ustedes mezclan, acá solamente tienen 3 elementos, pero pueden tener 3, 4, 5, 6 elementos para hacer un tipo de vidrio. Acá solamente se traen 3 que son los principales. Es esto con respecto al procesamiento de vidrio. Y en lo que es procesamiento de productos cerámicos provenientes de la arcilla, eh, recuerdan estas ollas que hacían los incas o los diaguitas, que es barro o arcilla, digo, con un poco de agua,
se le lleva a una plasticidad más o menos manejable, se las deja secar y después se endurece, y una vez que están duras se las lleva a un horno, se las cocina, o sea, a fuego puro, digamos, y adquieren cierta dureza. Eso se hace miles de años. Bueno, hoy en día se hace lo mismo, pero con máquinas, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de productos de arcilla, estamos hablando de eso. Son polvos, arcilla, fundente y agua. Se mezclan y se les da la forma deseada. Las mezclas secas y semisecas se presan mecánicamente. Eso es lo nuevo que se hace ahora. Se le da las formas verdes. Eh, y de ahí después se las cocina para darle cierta resistencia. Esto de las formas verdes, ustedes si recuerdan fundiciones cuando vimos el primer parcial, todos los moldes se hacían de esta manera. Se las daba no polvo en este caso, sino era arena de Paraná, un poco de arcilla, el fundente no me acuerdo cuál era, y agua. Se las mezclaba, se le daba la forma, el agua era el aglutinante, y después que se las prensaba bien, con, digamos, con una buena rango de dimensional, después se las cocinaba. Y después, bueno, ahí dentro de esos moldes se vertía ya sea el acero fundido o el hierro fundido. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, pero en sí la pieza es la, la que nos interesa. Eh, Esto que Higgering es este centrifugado que ya vamos a ver, dice, yo lo copio como está ahí en el Ascan, dice formación de arcilla en un molde giratorio. Ese es centrifugado para nosotros, utilizando herramientas de perfil para dar forma a la superficie interior. Bueno, es jugar con barro básicamente, y esto que vamos a ver ahora, que es barbotina o lechada vertible, es lo que nosotros hemos visto acá. Se lo dejo para que ustedes lo lean, esa figura 1510 que es esta de acá. Se echa el feldespato, la lúmina, la arcilla que nosotros queremos hacer, el cabolín, qué sé yo, poco a poco este yeso de afuera, que a veces le dicen que es yeso francés, absorbe el agua, esto de acá se adhiere, digamos, a la forma del molde, contenedor, después se vacía esto y ya tenemos esta forma. Después a esta misma forma uno lo lleva a un horno que está arriba de los 1000 grados y con eso se puede sacar inodoro, los lavamanos de los elementos que tenemos en el baño, platos, toda clase de utensilios. ¿Saben? ¿Cuál es la forma? Es esta la forma. Eso en cuanto al procesamiento. Después de secado y cocción, bueno, ya sabemos, la parte esta de secado a veces se le da cierta temperatura no muy elevada, para más que nada para que cuando se evapore el agua no genere, digamos, fracturas, grietas. Una vez que se eliminó todo el agua, secado, recién se las lleva a una cocción. Ya en la cocción prácticamente no hay nada de agua, porque si llega a haber agua y eso, el agua pasa de estado líquido a fase de vapor, nos rompe la pieza. Entonces hay que tener, digamos, la transferencia de masa de la pieza hacia el exterior. Eso se estudia, no es cuestión de secarla, por sacarla así nada más. Se analiza. Ustedes están viendo acá clay, que viene a ser la arcilla, cómo se unen con los líquidos y después cómo se termina uniendo la pieza. ¿Saben? Durante el secado se le da la forma, básicamente sería eso, jugar con barro, lo digo yo, ¿no? Pero bueno, ustedes cuando vean esto de acá, que primero después tienen que sacar la humedad que está dentro de esta pieza, obviamente lo tienen que hacer con temperatura controlada. ¿Está bien? Esto se hace con una temperatura controlada y obviamente en un determinado tiempo. Después llega la parte de cocinar.
Tienen otra que es el prensado, que este es el prensado, a diferencia del otro es en seco. Se pone el barro, es como hacer una espirineta. La espirineta, ustedes cuando sacan, está en forma de polvo, digamos, la presan con una muy buena presión y esto queda todo totalmente duro, que es la espirineta. Bueno, entonces existe ese prensado en seco, en este caso ya no hay aglutinante agua, simplemente se lo prensa y después, por medio de sinterización, se le da calor y eso se funde y es una cosa sólida. Y el isostático, que el profe anterior lo daba también, que se pone dentro de una cámara, esta cámara dentro de un líquido, se genera presión en el líquido y como el líquido tiene presión en todos sus puntos, en todas sus direcciones, es una forma fácil de generar uniformidad, digamos, en la pieza. ¿Con qué se fabrica esto? Que son las bujías. Esto está, si quieren repasarlo y analizarlo mejor, está en el Smith. ¿Está bien? Ustedes se fijan en estas piecitas de acá, entonces las voy leyendo acá abajo. Dice prensado tosco, una manera de prensarlo así nomás. Ese mismo prensado, una vez que está bien prensado, bien rígido, se le da un torneado o un pulido. De esos detalles que no están, que están acá, pero no están acá, eso se los mecaniza. Para mecanizarlo tiene que tener cierta rigidez. Después, aislante cocinado, una vez que esto ya está, se lo lleva a determinada temperatura, se cocina toda la pieza y finalmente la D dice se le da un vidriado y un decorado. El decorado dice marca Champion. Bien, eso es el prensado isostático. Acá lo tienen más o menos dibujadito. Eso se prensa, después se ponen todas las otras cosas, todos los otros y se forma la bujía. El profe estaba interesado en lo que supieran un prensado isostático, bueno, nosotros se lo damos también. Y me parece que este era lo último. A ver. Bueno, lo habíamos dicho que estábamos con el Smith y que el Smith decía cerámicas tradicionales. Bueno, las cerámicas tradicionales, les decía que son las mismas de ingeniería, pero no están en estado puro. Por ejemplo, lo que son silicatos de aluminio hidratado, que son estos, óxido de hierro, magnesio, calcio, sodio, potasio. Están en la primera tabla que vimos, y esas mezclas con diferentes composiciones recibían distintos nombres. Esto de tradicionales, todo lo que son cerámicas, tienen más de 7.000 o 6.000 años, creo que tienen de antigüedad la cerámica china, o sea, no recontra viejo esto, digamos. Pero a nosotros quizás nos interesa más la parte esta de las cerámicas de ingeniería. Acá tienen alguna composición que es jabolín, arcilla de bola, de Tennessee, de Kentucky. Estaríamos un poco más avanzados, nosotros podríamos poner arcillas de los Yaguita, de los Inca, de los Comechingones. Por lo menos aquellos otros lo hacen, nosotros estamos medio flojos en eso. ¿Qué más esto de acá? Este de Losa Whiteware es una marca. Tienen arcilla china, arcilla de bola, feldespato, sílex o sílice es lo mismo. Sílice, dióxido de silicio o silicato más o menos es todo lo mismo. Porcelana de hueso, porcelana de hotel, porcelana dental, para que tengan idea de la resistencia que tiene. Bueno, y acá está el tema que más o menos nos interesa a nosotros. Tenemos nitruro de silicio, carburo de silicio, zirconia y el alumino. Esos son los que nos interesan a nosotros, que los tenemos. Estos son cerámicos de ingeniería. ¿Por qué le ponemos cerámicos de ingeniería? Porque con esto se pueden hacer piezas que van a ser solicitadas mecánicamente. Por ejemplo, rodillos,
cojinetes, algunas piezas especiales que van dentro de una bomba, por ejemplo el rotor de una bomba que va a trabajar con ácido o con bases, no la podemos hacer de metal. ¿Con qué la hacemos? Con una cerámica. Entonces resisten, sí, resisten muy bien. Esto de la alúmina se desarrolló para refractorios y crisoles de alta pureza que pueden ser usados a altas temperaturas. Bueno, eso es lo que es alúmina, esto lo leen ustedes. ¿Saben? En nitruro de silicio también exactamente lo mismo. Fíjense la temperatura que es bastante alta, digamos, ¿no? Se puede procesar por una reacción de enlace en la que el polvo compactado de silicio es nitrurado. ¿Saben? Acá hacen pasar el gas nitrógeno, el cual va a reaccionar con el silicio y se le forma una capa de nitruro de silicio. ¿Saben? Lo están viendo acá. Es microporoso, tiene una resistencia moderada, para mí una resistencia alta. Nitruro de silicio. Bueno, acá tiene. Prensado en caliente y unido por reacción. A la compresión siempre es mucho más alto. A la resistencia no se puede hacer a la tensión, sino que en vez de usar resistencia de la tensión se hace el ensayo de resistencia a la flexión, porque justamente son frágiles. Y la propiedad que yo les decía, tenacidad a la fractura, que es la propiedad de resistir una carga con una determinada grieta. El otro es carburo de silicio, que habíamos dicho que era un enlace covalente. Este es un refractario, que ya ahora vemos un ratito qué son los refractarios. Aunque no es un óxido, porque es carburo de silicio, el carburo de silicio a altas temperaturas forma una película de óxido de silicio, porque obviamente se oxida el silicio, se desprende carbono y entra a competir el oxígeno, protege al cuerpo principal del material. El carburo de silicio puede ser sinterizado, entonces con temperatura y presión, a 2100 grados. Y acá le agregan boro. ¿Por qué? Porque el boro también va a ser boruro de silicio, que también me va a proteger el cuerpo que nosotros queremos hacer. Como ven acá, esto se usa mucho para materiales de matriz metálica y matriz cerámica. Es cuando veamos materiales compuestos, si alcanzamos hoy a ver algo. Después tenemos circonia, que no es muy conocido, pero se usa más que nada para la parte esta de electrónica. Es polimórfica, bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo lean un poco esto. Después entramos a refractarios. ¿Qué son los refractarios? Son el recubrimiento de los hornos de tratamiento térmico de los aceros. O entran también como un material protector de todo lo que sea fundiciones o producción siderúrgica. Esos son los refractarios. No solo para el acero, sino para el cromo, también para lo que deben ser productos de níquel, hierro, cobre, lo que fuese. ¿Saben? No podemos tratar el cobre o el plomo con otro metal porque reaccionaría. Entonces se pone algo que sea inerte químico a esa temperatura. Entonces es un refractario. ¿Qué es un refractario? Un material cerámico. Dentro de eso tenemos tres grupos, dice acá, ácidos básicos neutros. Justamente dice los refractarios ácidos son ácidos por su naturaleza, es decir, forman iones hidrógeno en ambientes acuosos. Los refractarios ácidos se utilizan en entornos ácidos. No se pueden utilizar en entornos básicos ya que se corroen. Lo mismo el básico no se puede utilizar en medios ácidos porque se va a reaccionar. Entonces el refractario básico se utiliza en entorno básico y el ácido en entorno ácido. ¿Vale? Acá yo les pongo la composición que tienen estos. Los ácidos, por ejemplo, tienen sílica, que es prácticamente sílica pura, sílica fundida, y estas son de
de alta resistencia, digamos, son ladrillos, ¿no? Entonces, cuando yo digo refractarios, ustedes imagínense que es el ladrillo que está dentro de un horno de tratamiento térmico. ¿Está bien? Tienen básicos, que son la magnesita, que es esta de acá, y el olivine, que es una mezcla de estos dos, de dióxido de silicio y esto de acá. Y esta neutral, ya son con cromo y magnesio, que supuestamente estas sirven para medios básicos o ácidos, pero son más caras. ¿Eh? En los refractarios ácidos, que ya dijimos, y las que nos trae este diagrama, que está bueno porque si ustedes vieron insolubilidad total, dióxido de silicio y este óxido de aluminio no son solubles, por eso hay que ir una línea recta. Y también baja la temperatura, pero tienen que tener en cuenta que por acá arriba todo es líquido, entonces tienen que tener siempre cuidado con esta temperatura eustéctica, que no vayan a tener refractario con esta composición eustéctica, porque a los 1600 se le va a fundir. Ustedes no quieren eso. Y los básicos ya los mencionamos, óxido de magnesio, los neutros, y eso sería todo lo que es ¿cómo se llama esto? Refractario. Vamos 30 minutos y tengo 10 minutos para presentarles, por lo menos para presentarles lo que es materiales compuestos. Chicos, ¿alguno tiene más o menos algo que decir sobre cerámicos? Hola. Sí, profe. No, no, por mi parte no, profe. Dale. Bueno, recuerden, ustedes van a estudiar del libro, no vayan a estudiar solo del apunte. El apunte ustedes lo escuchan en los videos y después cuando vayan al libro, para que el libro sea más fácil. ¿Está bien? Sí. Profe, Sí, ¿de qué libro sacó la mayor parte del Smith, decía? no, del Askeland. Bien, bien, Y en la listo. parte Para tenerlo en esta, cuenta. sí, los tenés a los dos libros. Los dos hablan de lo mismo. Así que esto de refractario aparece tanto en el Askeland como en el Smith, pero me gustó más el Smith. Y esto de la presión isostática también sale en el Smith, que lo tomaba siempre el profe López Padilla. Bueno, entonces, si me esperan un segundo, me busco el apunte de material compuesto. Profe, Sí, Parcial, esto más que nada de todo lo que es cerámica y materiales compuestos van a ser preguntas teóricas, ¿no? El sí, único no ejercicio hay que puede... mucho. Muy poquito hay de ejercicios prácticos en material compuesto. A ver, te dame un segundo y abrí. Compartir. ¿Están viendo uno que dice introducción, un PDF que dice introducción? Sí. Sí, Bueno, profe. este punto dice que tiene 95 páginas, pero en realidad no tiene 95. Yo ya les digo cuántas páginas tiene. Porque, a ver, a ver, a ver. Ah, justo estaba ahí. Bueno, de la página 1 a la 48, porque el otro es polímero, ¿está bien? Entonces, de este apunte, ustedes van a estudiar de la 1 a la 48. ¿Me escucharon, no? Yo esto después lo subo al aula virtual. Este apunte es de materiales compuestos y a partir de la página 48 habla de polímeros. ¿Saben? Entonces,
obviamente para el día jueves yo les voy a dar una mejor clase, pero para mostrarle más o menos de qué se trata de materiales compuestos. Materiales compuestos, que ustedes pueden ver ahí, hay materiales compuestos reforzados con fibras de vidrio, que es la que vamos a ver nosotros, que está acá, laminados, y las estructuras Sandwich, estas se usan en aeronáutica, por decirlo así, que van a soportar carga, o sea, un esfuerzo. Y estas de acá, que son continuos o alineadas, que son al azar, esto se suele usar, supóngase, en los respaldares del avión, que es un plástico ese donde va pegado el tele que ve la otra persona. Todo lo que sea plástico se hace con esto, reforzado con fibras. Son bastante finitas, pero muy resistentes. Como el estructural es para soportar peso. Y esta de partículas ya para usar herramientas, digamos. Esa es una clasificación, acá le da una clasificación según el tipo de matriz orgánica, porque puede ser epóxica, puede ser de poliéster, esta de matriz metálica también, pueden ser fibras metálicas dentro de otras fibras, y esta de matriz cerámica que ya vimos. Cuando decimos cerámica puede ser el mismo vidrio o en este caso pueden ser matriz grafito. La matriz grafito obviamente son para cosas aeroespaciales donde hay ausencia de oxígeno. El reforzado de fibras, si uno se pone a analizar, una fibra tenés que ver la longitud de la fibra, el diámetro de la fibra, el tipo de fibra, si es fibra E, si es fibra S, en el caso de los vidrios, si son fibras de boro, si son fibras de titanio, estas que pueden ir tejidas o simplemente alineadas, ver la cantidad de fibras que hay en un material compuesto, que siempre es el 60 como máximo, la orientación, propiedades de las fibras, propiedades de las matrices, el proceso de fabricación, eso lo vamos a ver, entre otras dimensiones, otras variables que se pueden tener en cuenta en la hora de diseñar un material compuesto. Ahí se dice la longitud de la fibra tiene que ser determinada a partir de un valor grande, digamos. La orientación, fíjate, hay orientaciones que son totalmente lineales y otras que pueden tener alguna curva. La resistencia específica ya la habíamos mencionado. Este grafiquito también dice, mira, los polímeros, los metales, en el vidrio E, el vidrio S, el Kevlar, el polietileno, carbono de alta resistencia, el carburo de silicio lo tienen acá, el boro, el carbón de alto módulo, y estas son fibras, el óxido de silicio. Óxido de, bueno, y acá fíjate, tienen fibras de carbono, fibras de boro, con una chapa de titanio. Ahí tienen las orientaciones, en 90 grados, 0 grados, 45 más, 45 menos. Bueno, el tamaño de la fibra, habíamos dicho que algunas fibras pueden llegar a ser tan finas como de 3, 4, 5 micrones de diámetro. El cabello de una persona es 50 micrones. Cuando son discontinuas, materiales compuestos estructurales. La estructura Sandwich. Esto sale en el Askeland. Bueno, y acá tenés los distintos laminados. El laminado se llama preimpregnado, fibras de Kevlar. Las del Kevlar son esas fibras comunes que usan los chalecos antibalas, y la fibra epóxi es una fibra rígida. ¿Sabes? Y entre ellas a veces se ponen placas de aluminio para que tengan una alta resistencia. Estos materiales no son comunes, digamos. En aviación no son comunes, son más que nada aeroespaciales. Fíjate que es 1,8 milímetros, mira cuántas placas tiene de aluminio. Este es CLAT. CLAT es aluminio puro. Esta es una aleación 20-24 de aluminio. Ese CLAT puro le ponen para que resista la corrosión. ¿Qué son las estructuras Sandwich? Las estructuras Sandwich se les pone un compuesto que hace que sea más rígido.
¿sabes? Ahí te da el porcentaje de rigidez que alcanzan. Acá tenemos los tipos, cómo se plegan. Pueden ser hexagonales, sobreexpandidas, distintas formas, cómo se hace los panales que le dicen, que son estas estructuras para darle rigidez. Bueno, ¿qué más hay acá? A ver, para la clase que viene, ¿no? Bueno, tienen distintos, digamos, materiales de la matriz. Siempre que hablamos de material compuesto tenemos la matriz y la fibra. La fibra es la que le da la resistencia y la matriz que le da las propiedades de rigidez, digamos. Estos ya son con partículas y esto más que nada para herramientas. Profe, consulta, la fibra de carbono, Sí, la fibra de carbono que tiene. eso entiendo que es un material compuesto, digamos. Está en Claro, la parte. la fibra es fibra. Cuando vos a la fibra la vas a mezclar con una matriz polimérica, es decir, una matriz de epoxi, una matriz de poliéster, mezclas ambos y eso te da el material compuesto. La fibra de carbono hay en todos lados, más acá creo que tenemos una figura de una bicicleta, creo. Déjame ver. ¿Y por qué es tan cara, digamos, el material? ¿O qué qué lo Ahora no es encarece el tan caro, ¿eh? material? Ahora no es tan caro el material. Lo que pasa es que es relativamente nuevo. Bueno, entonces ahí seguro que encuentras material. Bueno, esto es de fibra de carbono, por ejemplo. Claro, Acá, los chasis de la Fórmula 1. claro, esto que vos ves es tejido de fibra de vidrio y están embebidas en una matriz polimérica. La fibra de vidrio por sí sola no se adhiere, entonces vos necesitas un pegamento que es la matriz. Este proceso se llama pultrusión, entonces vos diseñas cómo van a ir las fibras de vidrio y te dan una resistencia enorme y un peso que vos lo levantás con el dedo más chiquito del dedo. Así como ves esto de acá, hay una tecnología enorme porque vos ahí lo que estás diseñando es cómo vas a tejer tu fibra de vidrio embebida en una matriz epóxica, por decirlo así, y vas a tener una rigidez tremenda. En los cascos también, los cascos a veces suelen tener 4 o 5 capas. La capa de afuera puede ser pintura, la capa de adentro puede ser fibra de carbono con matriz epóxica y debajo de esa puedes tener fibras de Kevlar que también te sirven. Estas de acá, bueno, todo lo que son los autos de carrera, todos los chasis, esos se hacen con fibras de carbono, que son muy rígidas y no pesan nada. Entonces, vos te preguntarás cómo un auto de carrera alcanza fácilmente 380 kilómetros en 100 segundos. Y bueno, lo alcanzan porque tiene un motor poderoso y no tiene nada de peso. Lo más pesado ahí es el motor y el piloto, nada más. Y estos de acá de los autos también, muchos capós de autos ahora se hacen con fibras de Kevlar. Entonces es mucho más fácil, la mano de obra es menos calificada, las reparaciones son más rápidas y podés hacerlo fácilmente. Se cortó esto, ¿no? Parece que se cortó. Parece que se cortó. Bueno, si no se cortó, sigo hablando. Y bueno, después vamos a ver un poquito esto de cómo son los procesamientos. Tienen contacto manual. Ahí se pone la fibra de vidrio, se le pasa resina, fibra de vidrio, resina sobre un molde. Después se deja secar y se saca la pieza. Este ya es con mat o tejido, que son fibras de vidrio también. Pero ya en este caso pueden ser tela. En este caso, digamos, son fibras rotas. Esta de acá se pone la fibra y dentro de un molde se le inyecta resina. Este es el proceso de vacío también, que ya vamos a ver las condiciones que tiene que darse. Este de centrifugado que les decía yo. Este es el bobinado que hablábamos hace rato nosotros. Y este también es de pultrusión, digamos. Se tejen, tanto esta de bobinado
como esta de construcción se tejen y le dan la forma que uno quiere. Este proceso de embolsado que es aeronáutico y aeroespacial también. Ese que está ahí soy yo cuando ingresé a la fábrica. Nos dieron un curso ahí de que son materiales compuestos. Y después materiales compuestos cerámicos. Chicos, esto lo vemos la clase que viene, ¿eh? No sé si me escuchan. Sí, profe, le escuchamos bien. Dale, ya me pasé con los 40 minutos. Así que la clase que Pro- viene en esto, y al final yo les quería mostrar que sí hay ejercicios, Hay algunos ejercicios medio ciclones ahí. Ese es el ejercicio 1 que dice, se produce níquel en un contenido de 2% de torio en forma de polvo. Se consolida en una pieza y se sinteriza, en presencia de oxígeno. Obviamente que el torio va a reaccionar con el oxígeno, haciendo que todo el torio produzca esferas, bueno, ahí está, de tanto de diámetro, entonces estamos hablando de nanómetros. Calcular el número de esferas por centímetro, media sonza el ejercicio, pero bueno. Otro, se calcula la densidad de carburo cementado, o CERMET. Estos son CERMET, son carburos de tucteno, de matriz de titanio. Si el compuesto contiene 50 pesos de carburo de tucteno, 22 de carburo de tal y 14 de carburo de titanio, busque las densidades de los carburos en los libros de la cátedra. Bueno, hay que venir a buscar las densidades acá. Bueno, chicos, me agoté. Así que los dejo. Bueno, profe. Escuchen. Una Sí, una escuchen consulta, bien. profe. Escuchen bien. Voy a tratar de subir los videos ahora. Este apunte también, cosa que ya el jueves estén más preparados para darle un repaso. El día sábado voy a tratar de hacerle algunas preguntas en la guía, cosa que más o menos tengan más confianza para el parcial. Y bueno, y después vemos qué pasó con el parcial. Sí. Profe, consulta, disculpe. Quería ver, o bueno, no sé, también hablo por todos, pero calculo que yo por una parte de los chicos, ¿hay posibilidades de esto de pasarlo a la fecha del 27 en nuestro Yo caso? siempre he sido muy permeable a esos pedidos, pero después me provoca muchos dolores de cabeza porque seguramente el 80% va a querer que lo pase y el otro 20% va a querer que lo tomen ahora. Entonces genera mucho conflicto. En todo caso, yo ya esto lo planifiqué, me tomé el trabajo de enviarle las planificaciones a principio de año para que ustedes vayan viendo. Aparte, yo hace un mes atrás les dije que la fecha iba a ser ahora. Entonces ya cambiarlo ahora no, porque después a mí me toma mucho tiempo corregir los parciales. Y después estoy corrigiendo parciales y después los chicos se quejan porque querían presentarse en el primer turno, querían sacarse la materia en el primer turno y me generan muchas más preocupaciones que otras cosas. Entonces lo dejamos ahí, tomamos el parcial. Los chicos que vienen estudiando la materia o viéndola no les va a costar nada. Y los chicos que por ahí, por una cuestión laboral o lo que fuese, no la pueden rendir, bueno, después tienen el recuperatorio. Y bueno, son así las cosas, digo. Pero a mí me genera mucha frustración porque hay chicos que después se te quejan muchísimo porque cambiaste la fecha parcial. Así que la dejamos ahí y bueno, la mayoría tiene 9, 10, creo que no hay ningún bochazo en el primer parcial, así que esto es una ganga. ¿Sí? Tienen que ponerse a ver los videos, esperar las preguntas, ponerse a leer los apuntes del libro directamente, porque apunte no hay, y hacer un esfuerzo para el martes, para los 2 de 1 y para el jueves para el 2 de 3 y se sacan una materia que no es difícil, porque no es difícil, es solamente larga y ya está. Aparte este año ha sido tan especial que no veo la hora que se termine este año. Bueno, gente, muchas gracias. Bueno, Profe, disculpe, eh, ¿puede repetir desde dónde hasta dónde va a ir el parcial y cómo va a ser la modalidad esta vez? Por favor. Como desde dónde hasta dónde entra la unidad de diagrama de fases hasta materiales compuestos.
Son unidades, entran todas esas unidades. Bien, ¿y la modalidad del parcial cómo va a ser? Ya la dijimos, ¿eh? Bueno, chicos. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere.